100 datos curiosos sobre la Tierra que te sorprenderán. Estos son algunos de los secretos más insólitos de nuestro planeta que nunca has escuchado. Geología y estructura de la Tierra. La Tierra no es una esfera perfecta. Está achatada en los polos y abultada en el ecuador. El punto más alto de la Tierra es el Monte Everest, con 8.849 metros, pero el más alejado del centro es el Chimborazo, en Ecuador, debido al abultamiento ecuatorial. El lugar más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11.034 metros. La Tierra tiene 4 capas principales, son corteza, manto, núcleo externo, líquido y núcleo interno, sólido. El núcleo interno de la Tierra es tan caliente como la superficie del Sol, con 5.500 grados centígrados. La corteza terrestre está compuesta por placas tectónicas que se mueven unos centímetros al año. El 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua, pero solo el 3% es agua dulce. La roca más antigua de la Tierra tiene 4.400 millones de años. El campo magnético terrestre nos protege de la radiación solar. Si la historia de la Tierra fuera un día, los humanos aparecerían en los últimos 2 segundos. Clima y atmósfera. La atmósfera terrestre se extiende hasta 10.000 kilómetros, pero el 99% del aire está en los primeros 30 kilómetros. El lugar más frío del planeta es la Antártida, con menos 89,2 grados centígrados en 1983. El lugar más caluroso es el Valle de la Muerte en California, con 56,7 grados centígrados registrados. Cada segundo caen 100 rayos en la Tierra. La presión atmosférica al nivel del mar es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. El aire que respiramos está compuesto por 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% otros gases. La capa de ozono se está recuperando gracias a la prohibición de los CFC. El viento más rápido registrado fue de 408 km por hora en Oklahoma, 1999. El lugar más seco es el desierto de Atacama, Chile, donde algunas zonas no han recibido lluvia en 400 años. El 70% del oxígeno del planeta es producido por el fitoplancton marino. Océanos y agua. El Océano Pacífico ocupa 1/3 de la superficie terrestre. El 95% del océano sigue sin explorar. El agua más antigua del planeta tiene 2.600 millones de años y está atrapada en una mina canadiense. El Mar Muerto es tan salado que no permite la vida y hace flotar a las personas. El río Amazonas transporta 20% del agua dulce del planeta. Hay más agua dulce bajo tierra que en todos los ríos y lagos juntos. La Gran Barrera de Coral es la estructura viva más grande del mundo, con 2.300 kilómetros. El 90% de los volcanes activos están bajo el océano. El punto más alejado de cualquier océano está en Asia, en el desierto de Zosotoin-Elisen, a 2.648 kilómetros de la costa. El agua puede formar un río submarino debido a diferencias de salinidad y temperatura. Biodiversidad y vida. Se estima que hay 8,7 millones de especies en la Tierra, pero solo conocemos 1,2 millones. El ser vivo más grande del mundo es un hongo en Oregón, Estados Unidos, que ocupa 9,6 kilómetros cuadrados. Las bacterias representan 13% de toda la biomasa terrestre. El animal más longevo es el tiburón de Groenlandia. Puede vivir 400 años. Los tardígrados, osos de agua, pueden sobrevivir en el espacio. El 99% de las especies que han existido están extintas. Los árboles más altos del mundo son las secuoyas, con hasta 115 metros. La medusa, Turritopsis nutricula, es biológicamente inmortal. Revierte a su estado juvenil. La Antártida es el único continente sin reptiles. El 60% de los mamíferos en la Tierra son ganado, vacas, cerdos, etc. Solo el 4% son salvajes. Humanos y civilización. Si toda la historia humana fuera un año, la agricultura
habría comenzado en noviembre. La civilización más antigua es la de Mesopotamia, con 3.500 años antes de Cristo. El 50% de la población mundial vive en solo 1% de la superficie terrestre. Hay más personas vivas hoy que todas las que han muerto en la historia. La construcción de la Gran Muralla China dejó más de 1 millón de muertos. El lugar más remoto habitado es la isla Tristán da Cunha y está a 2.816 kilómetros de Sudáfrica. El 90% de la población vive en el hemisferio norte. El país con más usos horarios es Francia, con 12, por sus territorios ultramarinos. La Tierra tiene más de 10.100 idiomas, pero el 40% está en peligro de extinción. El ser humano promedio recorrerá 110.000 kilómetros en su vida, equivalente a dar 2,5 vueltas a la Tierra. Fenómenos naturales. La Tierra recibe 8,6 millones de rayos cada día. El terremoto más fuerte registrado fue en Valdivia, Chile, en 1960, con 9,5 grados. Los huracanes liberan más energía que 10.000 bombas atómicas. La arena del Sahara fertiliza el Amazonas con 27.000 toneladas de fósforo al año. El relámpago del Catatumbo, Venezuela, cae 260 noches al año. Hay un río de hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra. La Luna se aleja 3,8 centímetros de la Tierra cada año. El Sol tarda 8 minutos y 19 segundos en llegar a la Tierra. La Tierra pesa 5.972.000 kilogramos. Cada año, la Tierra es golpeada por 40.000 toneladas de polvo espacial. Curiosidades geográficas. Canadá tiene más lagos que el resto del mundo juntos. Rusia tiene 11 usos horarios. El país con más volcanes activos es Indonesia, con un total de 147 volcanes. La frontera más larga del mundo es entre Canadá y Estados Unidos, con 8.891 kilómetros. El lugar más lluvioso es Mausinram, en la India, con 11.871 milímetros al año. El desierto más grande no es el Sahara, sino la Antártida, por su sequedad. El país con más islas es Suecia, con un total de 221.800 islas. Australia es el único continente sin volcanes activos. El lugar más plano del mundo es el Salar de Uyuni en Bolivia. El punto más cercano al espacio es el Monte Chimborazo por su altura desde el centro terrestre. Historia de la Tierra. La Tierra se formó hace 4.540 millones de años. Los continentes estuvieron unidos en Pangea hace 335 millones de años. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años. El asteroide que mató a los dinosaurios liberó 4.500 millones de veces más energía que Hiroshima. La primera forma de vida apareció hace 3.700 millones de años. La Tierra tuvo 5 extinciones masivas. La más grave eliminó el 96% de la vida. Los humanos modernos aparecieron hace solo 300.000 años. La última edad de hielo terminó hace 11.700 años. El Sahara era una selva tropical hace 6.000 años. La civilización egipcia es más cercana a nosotros que a la construcción de las pirámides. Tecnología y exploración. Solo el 5% del océano ha sido explorado. El agujero más profundo excavado por el hombre es el Pozo Superprofundo de Kola, con 12.262 metros. Hay más mapas de Marte que del fondo oceánico. La basura espacial orbita la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. La Estación Espacial Internacional da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. El lugar más inaccesible del planeta es el polo de inaccesibilidad en la Antártida. Se estima que hay 170.000 millones de toneladas de plástico en el océano. El primer satélite artificial, el Sputnik 1, fue lanzado en 1957. La Tierra viaja por el espacio a 107.000 kilómetros por hora. Si la Tierra dejara de girar, los días durarían 6 meses. Futuro de la Tierra. ¿Sabías que, dentro de 250 millones de años, los continentes volverán a unirse en un nuevo supercontinente? ¿Te lo imaginas? El Sol
hará inhabitable la Tierra en 1.000 millones de años. La basura espacial podría hacer imposibles los viajes al espacio en 100 años. El nivel del mar ha subido 20 centímetros en el último siglo. Cada año, la Tierra pierde 50.000 especies por la actividad humana. Si todo el hielo se derritiera, el nivel del mar subiría 70 metros. La próxima edad de hielo llegará en 50.000 años, pero el calentamiento global podría retrasarla. La Luna dejará de eclipsar al Sol en 600 millones de años, por su alejamiento. La Vía Láctea chocará con Andrómeda en 4.500 millones de años. No quisiera estar ahí. La Tierra será engullida por el Sol en 7.500 millones de años. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? En resumen, los secretos de la Tierra nos recuerdan su asombrosa complejidad y belleza, y comprenderlos es crucial para preservarlo para las generaciones futuras. Los secretos de la Tierra son un tesoro de conocimiento que espera ser descubierto y explorado. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides regalarme un like, compartir y comentar. Esto me inspira a crear más contenido para mejorar tus conocimientos. ¡Hasta la próxima!